Hola, esto es Mundo Sonoro, un podcast donde los que están detrás del sonido de las películas y las series nos cuentan sus historias. Mi nombre es Julián Grosso y en este episodio estoy con Nahuel de Camilis, el editor de ambientes y efectos de Artigas, serie que nos tocó compartir juntos en la postproducción. Y hoy vamos a hablar de cómo fue esa experiencia. Hola Nahue. Hola Juli. Lo primero que te quería preguntar era si te trajo dificultades el factor histórico de la serie. Sí, en un principio era un desafío grande representar eso, recrearlo más que nada, ya que el tiempo era muy agotado. Entonces, varios de esos sonidos que representaban la época y el tiempo debían reconstruirse. Con respecto a la dificultad, sí, tuvo lo suyo, pero en sí, ya encontrando los primeros elementos, los demás se van amoldando y tratando de combinar para que tenga una dinámica y al final de todo sea en función a lo que vemos y obviamente a lo que representa la época de Artigas. Y en cuanto a la elección de los sonidos, digamos, ¿en qué elementos te agarraste, por así decir, que representaran la época? Estamos hablando de una serie que transcurre finales de 1700 y durante 1800. Sí. Entonces, eso hace que haya ciertos elementos básicos, por así decirlo, de la época, que por ahí estaban buenos. Sí, ya con ver las primeras imágenes te das cuenta de que es muy ambiental. Ya la forma de transporte claramente era con carretas, a caballo, muchos animales. Entonces ya te va dando una idea de todos los recursos que necesitas, ¿sí? Elementos de madera, elementos de cuero, elementos de metal. Cuando haces una recolección de todo eso y vas adjuntando ese material, después se hace un poco más fácil interpretarlo de la manera en que vos lo hagas como a vos lo imaginás o vos querés que se escuche. Entonces es simplemente tiempo en búsqueda de material, de archivos, encontrar el ideal o los ideales y a partir de eso generando nuevos elementos sonoros. Yo creo que una de las cosas fundamentales que tiene Artigas es el momento del éxodo, donde hay mucho movimiento y justamente se representa eso, donde hay muchos carruajes, carretas, caballos, animales. La gente caminaba descalza, algunos sí, otros no. Entonces, esas cosas sumadas es lo que a vos te remonta, digamos, a que pertenezcan en ese año específico. Y por ejemplo, me acuerdo la escena que fue con la primera que nos encontramos, la escena del bote Sí, en el río, que es la primera escena de la serie, y que era muy importante porque teníamos que introducir, por así decirlo, al espectador a una época, a un contexto, que justamente ahí Artigas eh, recorre el río para esconderse en la selva paraguaya y exiliarse. Es como un momento muy importante también para la historia en el contexto que está. Eh, y era como, tenía que ser un poco realista, pero también tenía todo un desarrollo desde la imagen con slow motion que nos hacía como un sí. contrapunto que teníamos que buscarle la vuelta para Ujú. que quedara atractivo, más allá de la situación de la introducción y la música de la serie y todo eso. Entonces, ¿cómo fue ese primer encuentro con esa escena, con la escena del bote? Sí, en principio era como, bueno, como vos decís, el tema del slow motion. Después, a lo largo que ves los capítulos, te das cuenta de que es un recurso muy utilizado. Entonces, bueno, por parte de sonido es un desafío. Y en esa escena en particular hay muchos elementos, digamos, parece simple, pero es muy compleja. Más que nada por parte del ambiente. Es una escena, básicamente la primera escena, entonces la idea fueron varias en principio, pero al fin y al cabo terminamos en una que es bastante específica y bastante característica de lo que venía sintiendo el personaje y a la narración. Entonces logramos que el ambiente esté muy presente, logramos que todo sea inmerso en base a Artigas y también por parte del bote, bueno, lograr un sonido
muy real, lograr un sonido del crujir de las maderas, del golpe de esas pequeñas olas, de los remos, y también que el espectador se sienta que va dentro con Artigas en el bote. Entonces, movimientos, todas esas cosas que eran simples, pudimos lograrlas, y en base a los planos que vemos es lo que suena, y claramente eh, lo que podemos llegar a hacer con respecto a toda la ambientación de a dónde va, a dónde se acerca Artigas, a dónde está llegando, eh, en compañía con Alsina y bueno, con ellos dos que se encuentran dentro del bote. Ujú. Arranco yo preguntando. Sí, hagamos un ping-pong. Eh, ¿cómo, cómo fue que te hablaron del proyecto? Cuando te contaron, cuando te hablaron de que probablemente se iba a hacer una serie, una miniserie. ¿Cómo lo llevaste? O sea, ¿cómo fue el momento que dijiste, bueno, Ese primer contacto. exactamente? Para mí fue un lindo desafío porque desde el primer momento me propuse ir un pasito más allá que con todas las otras series, que era también un poco la propuesta de Mauri desde el principio, digamos, llegar con Artigas a otro nivel que lo que veníamos laburando. Básicamente el principal foco, digamos, de la preproducción fue la ficción eh, en el campo de batalla. Claro, Eso fue lo que más me preocupó desde un principio. Después, en cuanto a la postproducción, veníamos manejando ya un código con Mauri y era más o menos similar, eh, salvo algunas cositas, pero desde el principio no me fue algo demasiado relevante, sí lo del rodaje. claro, En cuanto al sonido, le voy a contar un poco a la gente. sí, Una de las cosas que estuvo buena de hacer el directo y de las oportunidades que tuve fue de grabar un montón de sonidos para que Nahue pudiera después reconstruir con elementos del rodaje, por ejemplo, en este caso del bote. ¿Cuánto te sirvieron o qué uso le diste tanto a los ambientes como a los wild tracks que pude traer del bote? Digamos, me acuerdo de esa situación de que grabaron esa escena y una vez que la filmaron me subí arriba del bote y me fui con el remero, el mismo remero que había estado en la toma, y pudimos recrear, entre comillas, un poco la situación esta de los movimientos dentro del bote, del remo, de los choques de la madera, que por ahí estaban buenos y me parecieron que iban a ser útiles. ¿Cuánto te sirvieron esos sonidos? sí. Cuando empecé a hacerlo de FX, digamos, de toda la serie, me encontraron como que estaba bien logrado, pero faltaban esos elementos, esos recursos que claramente no lo tenía. A partir de ahí, digamos, cuando recibí el material de sonido directo de los Wild Tracks, es donde por fin podía completar todo lo que me hacía falta y todo lo que necesitaba. Yo creo que eso fue lo fundamental para para darle a la serie sonoramente lo que le hacía falta. Em, Hay momentos muy característicos, ¿no? La del bote es una, lo de las batallas es otra, em, la vida de los campamentos también. Es muy difícil recrear eso si no tenemos el registro directo ni el registro autóctono, y mucho menos con el corto plazo de tiempo. Entonces, eso fue lo fundamental que a mí me daba idea de lo que podía llegar a ser en un futuro. Si yo escuchaba el material y decía, ah, bueno, esto me sirve para tal cosa, pero también puedo utilizarlo para otras. A partir de ahí como que me creaba mi propia librería mentalmente y podía generar los futuros sonidos que necesitaba. Los wild tracks fueron fundamentales, tanto por parte de edición como diseño, fueron indispensables. Che, en cuanto a los ambientes, me interesa esto, cómo planteaste las capas de ambiente. Me estaría bueno que le contemos, digamos, cómo venimos laburando. O desde un principio con Nahue ya hemos hecho varios proyectos juntos. Y una de las cosas que hemos avanzado también ha sido en los ambientes y en cómo las capas se van armando para tener como una variedad después yo en la mezcla.
tener una variedad de sonidos que me permitan ir jugando entre una escena y la otra. Y, y nada, ¿cómo pensaste esas capas de ambiente en cada escena, en cada momento, en las praderas, por ejemplo, Ujú. en los exteriores o en los interiores también? Sí, al recibir el material y ver las primeras escenas, ya te vas dando cuenta un poco de las locaciones. Y bueno, vas pensando, vas analizando, esto en conjunto grupal con el equipo, ¿no? Em, a partir de ahí empezás a probar, empezás a colocar un ambiente, empezás a, a superponer o empezás a deducir qué es lo que te haría falta o qué recursos podrías colocarlos. Entonces, las primeras, los primeros, yo creo que los primeros momentos de comienzo de edición y creación de ambientes fue una búsqueda previa de información autóctona de los lugares que tiene que ver con la fauna y la flora. Entonces me encontraba con páginas de internet donde había mucha gente turista, que colocaban imágenes, audios de animales, de árboles, de no sé, de muchas cosas, y servían. Tal vez no por la calidad del audio, sino más bien para darte una idea. Entonces a partir de ahí fue donde en papel hacer una bajada de criterio para después obviamente presentarla al director y nada, o sea, comenzar de atrás para adelante, de los que se escuchan más lejos hasta lo más cercano, y lo más cercano darle de cierta forma algo, algo característico. Por ejemplo, en el caso de las praderas, hay algo muy característico que es que suena fuerte. O sea, hay muchos recursos de insectos, hay muchos recursos como es un campo despejado, mucho no hay para expandirse sonoramente. Entonces ahí es cuando empezás a colocar un poquito más de criterio e imaginación y empezás a agregarse esas cosas. Toda la vida esa que hay entre el pasto. Exactamente, lo que está por debajo y lo que no se ve. Ujú. Y así los demás cosas, o sea, después la vida de campamento era otro desafío, donde era también mucha carga visual, ya que había muchas personas trabajando, tanto hombres como mujeres, haciendo actividades de campamento, o sea, fogata, continuamente en movimiento. Entonces con el sonido había que recrear esos movimientos, pero no significan que suenen lo que ves, sino es como generar una atmósfera y después hacerla variar para que sea lo más creíble posible. Perfecto. Eh, ¿Cuál es la escena o el capítulo que más te gusta? Ah, puede ser ambas al mismo tiempo. Bueno, el capítulo 1 creo que tiene un momento, digamos, que me gusta mucho, que es la parte de la batalla de las piedras. Eh, esa escena me gusta mucho porque va y viene entre la entrevista en sí de esos dos personajes contando su recuerdo, el virrey y Posadas, y recreaciones de la batalla en sí que van y vuelven en una nebulosa, digamos, de ensueño, por así decirlo. Que esa fue una escena que mutó bastante porque en un principio todas las batallas, bueno, al ser capítulo 1 también fue parte de un de una construcción, digamos, ¿no? Porque en el capítulo 1 uno encuentra el norte o el horizonte también de la serie. Entonces, eh, toda esta escena, en principio las batallas iban a sonar súper realistas, digamos, donde esta ida y vuelta, digamos, iba a ser como muy crudo, entre comillas, teniendo, digamos, los foley muy marcados y todo esto de los gritos y una cosa mucho más impactante en el sentido de lo realista. Y una vez que vimos el primer capítulo con Mauricio, digamos, con el Dire, todo eso cambió radicalmente porque la propuesta de él fue que estos recuerdos, digamos, que fueran recuerdos, no un paréntesis de la batalla en sí, digamos, que fueran realmente los recuerdos de esos personajes. Así en todos los capítulos.
Entonces, esa escena viró hacia el costado de buscarle ese ensueño, digamos, de una nebulosa de recuerdos y de que todo esté inmerso en una montaña, en un mar de Rever, que fue como un poco el punto inicial de, de la búsqueda, digamos, del diseño. Entonces, esa escena me gustó mucho. Y después la intro del capítulo 4 me parece que fue un gran descubrimiento, digamos, eso de usar esos recursos de la música como Sí. medio chernobilesco, digamos, que en ese momento estábamos muy copados con Chernobyl, con la serie de HBO. Y Chango, que es el músico, compositor, en una de las librerías de música de la serie, de música original, había dejado unas pistas muy chernobilescas, por así decirlo, que Nano, cuando las mezcló, Nano es el mezclador de la música, potenció totalmente y quedaron como unos llamados de batalla de las épocas medievales. Usamos esos llamados, digamos, como bastante fuertes, más todos los gritos de batalla, los caballos, mucho refuerzo también del slow motion, hay toda una escena muy, muy hecha con slow motion, que se potencia muchísimo con ese factor, y también con esto de los gritos y de todos los detalles que hicieron, digamos, que evolucione un montón esa escena y que cobrara un montón de sentido, que fue casi en el momento de la mezcla. Genial. ¿Cuáles son tus escenas favoritas de la serie? Qué difícil. Parece que el capítulo 2, el que más me gusta a nivel sonoro, y creo que la intro del capítulo 4 es la que más me gusta. Buenísimo. Llegamos al final del primer capítulo de Mundo Sonoro. Pueden encontrar todos los episodios en YouTube y en Spotify como Mundo Sonoro Podcast, y además sumarse al Instagram @Mundo Sonoro Podcast, donde seguiremos charlando sobre estos temas y además compartiendo novedades sobre el mundo del sonido en el cine y las series. Espero que les haya gustado. Chau.